Hola hermosas, bienvenidas a este canal. Espero que se encuentren súper bien. Este día les voy a compartir 3 hermosos peinados sencillos y sobre todo muy prácticos. Así que vamos a comenzar con el primer peinado y vamos a sacar una sección de cabello en forma de V. Esta sección, chicas, como pueden ver, un poquito alargada. Así que ahora lo que vamos a hacer con esta sección es dividirla en dos, pero la parte de atrás va a quedar un poquito más grande, mientras que la parte delantera va a quedar un poquito menos de la mitad. Así que con esta parte lo que vamos a hacer es hacer una trenza de 3 cabos. Aquí pueden utilizar el método que a ustedes les funcione mejor. A mí me gusta hacer este tipo de método ya que la trenza queda un poquito más plana. Como pueden ver, me gusta comenzar un poquito inclinando el mechón hacia arriba, ya que de esta forma la trenza queda bien bonita y no queda ni una bolsa. Así que una vez listo, lo que vamos a hacer es amarrar esta trencita con el mechón de la parte de atrás. Y listo, chicas, es así como debe de quedar nuestra primer parte. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Estos peinados, chicas, los pueden hacer cualquier tipo de cabello, cabello ondulado, cabello liso. Obviamente estos peinados los lucimos cuando andamos con el cabello súper planchadito para sacarle el mayor provecho a nuestro cabello planchado. Lo podemos practicar todos los días que andemos el cabello planchado. También si tú tienes tu cabello rizado, puedes utilizarlo cuando lavas tu cabello y lo estilizas definiendo tus rizos muy bien. También lo puedes hacer en cabello corto, un poquito arriba de los hombros, y cabello largo. Ahora vamos a pasar al segundo peinado, chicas, y para este vamos a sacar en la parte del frente una sección de cabello en forma de triángulo. Lo vamos a sacar dirigiéndonos por el caminito del centro. Es aquí donde va a quedar la puntita de dicho triángulo. Ahora, chicas, lo que vamos a hacer con este triángulo, aquí vamos a dividir en 3 partes esta sección de cabello. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer una trencita de 3 cabos. Como les digo, utilicen aquí su método que ustedes manejen mejor. Y aquí, chicas, una vez tenemos esto listo, le vamos a dar volumen a nuestra trencita para que quede bien bonita. Ahora nos vamos a dirigir por el arco de nuestra ceja y vamos a sacar como una media cola. Esta media cola no tiene que pasar de la parte de la coronilla, la vamos a hacer un poquito antes. Y ahora, chicas, que tenemos nuestra colita hecha, lo que vamos a hacer, vamos a medir nuestra trencita que quede más o menos donde está la colita. Y lo que vamos a hacer es abrir un espacio en esta parte y pasamos la colita por el medio de la trencita y listo, chicas. Esta trencita la pueden hacer de muchas formas. Durante el procedimiento que van trenzando pueden ir midiendo para que la trencita quede exacta y no les vaya a sobrar ni un pedacito de trenza. Pueden ir midiendo más o menos lo que van a necesitar de este trenzado. En mi caso me quedó un poquito de trencita un poquito más abajo. Este peinado, chicas, lo estoy realizando como para las chicas que tienen su flequillo, así que si tú tienes el flequillo puedes hacer este triángulo un poquito más atrás. Como puedes ver, he dejado una sección de cabello en la parte del frente y el triángulo lo he comenzado un poquito más atrás. Entonces, chicas, lo que vamos a hacer aquí en este triángulo es simplemente separarlo en 3 secciones, en 3 colitas, amarrándolas una con otra. Entonces vamos a amarrar ya nuestra última colita y lo que vamos a hacer aquí, chicas, con este cabello sobrante, y vamos a hacer una trencita de 3 cabos. A mí me gusta hacerla levantando este mechón hacia arriba, ya que si la hacemos así hacia abajo de una sola vez, entonces las colitas se pueden aflojar y pueden perder su estilo. Así que vamos a dar unas cuantas vueltas hacia arriba y luego la pueden bajar y terminar la trencita. Ahora, chicas, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento al otro lado.
Como les repito, hermosas, este peinado decidí hacer este triángulo un poquito más atrás porque está diseñado para las chicas que tienen su flequillo, para darles una idea de cómo hacer un peinado cuando tienes un flequillo. Así que si ustedes no tienen el flequillo, este mechoncito simplemente lo pueden pasar hacia atrás de las orejitas y amarrarlo por la parte de abajo y listo, asunto arreglado. Y si de hecho no tienes el flequillo, no lo puedes hacer así, simplemente comenzar este triángulo sin dejar ninguna parte de cabello en la parte del frente.